Bien, ¿cómo fabricar operaciones inmobiliarias constantes? Muchas veces vivimos nosotros un poco en la incertidumbre de no saber cómo controlar nuestro negocio o no saber cómo desbloquear las captaciones o desbloquear las ventas. Yo diría que es el mayor problema con el que me topo cuando hablo con agentes inmobiliarios, que viven muy en el azar, viven en el día a día. Tengo algunas captaciones por aquí, algunas ventas por allá. No sé muy bien cómo se mueve el negocio. Estoy un poquito a merced de lo que ocurra, a merced de que lleguen compradores, a merced de que me recomienden y me lleguen propietarios, ¿cierto? Entonces nosotros queremos darle la vuelta y justamente todo lo que hacemos acá, darle la vuelta a este proceso para que tengamos control y predictibilidad de negocio. Y ahora lo que vamos a ver es como, por así decir, los conceptos que debes saber si quieres ser tu propio gerente comercial de tu empresa. Los conceptos que tienes que dominar respecto del control de las operaciones y de las métricas a las cuales apuntar. Entonces, partimos siempre por hacer una ingeniería inversa de nuestra facturación. Ahí. Entonces, siempre el objetivo al cual queremos apuntar y lo que va a guiar hacia dónde tenemos que ir es justamente cuál es el ingreso mensual que estamos buscando para nuestra empresa. No es lo mismo si estoy partiendo como agente inmobiliario y quiero generar, no sé, 5 millones mensuales, a si tengo una empresa con 5 agentes y necesito ya generar 100 millones mensuales para financiar toda la operación, ¿cierto? Son escalas distintas de operaciones, de inversión y de equipo. Entonces, siempre, de acuerdo a nuestra situación particular, vamos a ponernos un objetivo de ingreso, que es la primera métrica que aparece ahí. Vamos a ver un ejemplo a continuación para que se pueda entender mejor. Luego voy a tener conciencia de cuál es el precio promedio de las propiedades que estoy vendiendo o el precio promedio de las propiedades a las que apunto a vender. ¿Ya? De ahí voy a obtener un porcentaje de comisión promedio que para la mayoría de los casos aquí vamos a considerar el 4%, ¿cierto? 2% por punta. Vamos siempre a jugar a comisión completa. Esto nos va a dar rápidamente ahí el valor promedio de comisión por cada propiedad. Supongamos que el precio promedio de propiedades es de 100 millones de pesos, por lo tanto, el valor promedio de comisión que yo me ganaría es de 4 millones, ¿cierto? Al 4%. Y yo voy a calcular entonces, conociendo ese valor de comisión promedio, cuántas propiedades necesito vender cada mes para alcanzar mi ingreso mensual deseado. Un ejemplo sencillo, supongamos que yo digo quiero ganar 8 millones en promedio al mes. Las propiedades que vendo en promedio son de 100 millones o de $100.000, por ende necesitaría vender dos, ¿cierto? Porque si vendo dos propiedades de 100 millones, gano 4 millones por propiedad, por lo tanto 8 millones o $8.000 y llego a mi ingreso mensual promedio. Ahora, datos interesantes a tener en cuenta para validar y visualizar si estamos en un mercado correcto o no, o si es posible eso, son la venta mensual en la zona. Voy a calcular cuántas propiedades se están vendiendo al mes en promedio en la zona donde yo trabajo. Esto no es difícil de calcular si tienes acceso a plataformas de tasación. Por ejemplo, con House Pricing uno puede rápidamente hacer un cálculo de cuántas ventas se están generando, por ejemplo, de casas y departamentos en una comuna o en un sector o en una ciudad específico. Y por lo tanto, ahí yo voy a calcular cuál es mi porcentaje de participación que necesito. Por ejemplo, si yo digo que quiero vender dos propiedades al mes, como dije anteriormente, y en la zona en que yo trabajo o en la ciudad se están vendiendo 200 propiedades al mes, mi participación sería del 1%. O sea, solo necesito participar en el 1% de las operaciones en esa zona para alcanzar mi meta del mes. Y ahí puedo ver si tengo margen o no. Luego vamos a apuntar a una tasa de venta promedio del 20%. ¿Qué significa esto? Que yo siempre voy a apuntar a que de mi cartera activa quiero vender el 20%. Por lo tanto, vuelvo al ejercicio. Si yo quisiera vender dos propiedades al mes, mínimo necesito 10 propiedades activas. Mínimo necesito que mi inventario sea de 10 propiedades activas que están en promoción para esas 10 a vender dos. Si se cumple todos esos supuestos, yo estaría alcanzando mi meta de facturación. Entonces, esto es lo primero que yo necesito entender para poder tener esta fábrica de operaciones inmobiliarias. La verdad,
la mayoría no funciona de esta manera, la mayoría no tiene una meta concreta de ingresos y no tiene la bajada de cuánto necesito captar, cuánto necesito vender, cuántas propiedades se venden, cuál es mi comisión promedio, y la mayoría hace las cosas un poquito improvisadas, ¿cierto? Entonces, esto ya cambia el juego, cambia la mentalidad y sabes exactamente a qué apuntar para producir un resultado específico. Tengo aquí un ejemplo. He creado una calculadora de operaciones inmobiliarias que calcula de forma automática este proceso y también lo que vamos a ver ahora en la captación y la venta. Entonces, podemos hacer algunos escenarios simulados simplemente para que se entienda mejor respecto de esto de la facturación. Aquí, por ejemplo, yo dije, quiero que mi agencia inmobiliaria, mi empresa, facture 14 millones de pesos o 14.000 dólares al mes. El precio mensual, o sea, perdón, el precio promedio de las propiedades que estoy vendiendo gira en torno a los 120 millones o 120.000 dólares. Mi comisión promedio es del 4%. Por lo tanto, con cada venta yo me gano 4.800.000. Por lo tanto, para alcanzar mi meta necesito 3 ventas. Supongamos que en mi zona se venden 300 propiedades al mes en promedio, que de hecho es lo que ocurre donde nosotros trabajamos, que es Rancagua. Por lo tanto, solo necesito una participación del 1% para alcanzar esa meta. O sea, es completamente alcanzable. Solo necesito vender el 1% de las propiedades que ya se venden. Se fijan, no es nada descabellado, no es nada del otro mundo, se puede lograr. Y asumiendo que voy a vender el 20% de mi cartera, necesito entonces 15 propiedades activas en promoción para poder vender 3 en cada momento. Y esto me dice cuánto es lo que tengo que captar. Si yo parto de cero, necesito entonces crear un programa para tener, o un esquema para tener 15 captaciones, como mínimo. O si parto ya de una base de captaciones, bueno, necesito evaluar esas captaciones, si de verdad son plausibles o no, y saber cuánto me falta para llegar a ese inventario. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor muchos Ya, de ustedes Marta. pueden estar en una situación donde dicen, oye, pero yo ya tengo un inventario grande y no se vende. Claro, lo que pasa es que no todos los inventarios son generados de la misma forma y no todos los inventarios tienen la misma calidad. Entonces, si yo tengo 50 propiedades en los portales y no se venden, probablemente hay que hacer ahí un reanálisis respecto del precio, la ubicación, la estrategia, si estoy siendo proactivo o no en la venta y todo ese tipo de cosas. Eh, y ahí lo que nosotros siempre recomendamos, y de hecho nosotros lo hicimos en un momento, la recaptación. O sea, yo voy y si capté propiedades un poco al lote o la estoy promocionando sin una estrategia tan proactiva, voy y vuelvo a analizar el mercado con esas propiedades que ya tengo captadas y las vuelvo a recaptar. De esa manera nosotros, por ejemplo, hemos reconvertido parte de nuestra cartera en exclusiva. O sea, teníamos propiedades captadas del año pasado que las recaptamos y las convertimos a exclusivas. Entonces, eso ya lo consideramos una captación parte de nuestro inventario activo, porque está en exclusiva, llegamos a un precio correcto, tenemos la posibilidad de hacerle marketing, ¿te fijas? Que no es lo mismo que tener 20 captaciones porque sí. Ya, entonces vamos ahora al proceso de captación. ¿Se entiende esta parte de la ingeniería inversa? No sé si tienen alguna duda al respecto. Ahí si quieren pueden levantar la mano o abrir micrófono. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Verónica por acá. Quería consultar sobre de qué manera sacas el promedio de las propiedades en ventas en el sector. ¿Es por sector o por ciudad? Ahí donde dice venta mensual en la zona. Claro, esto se enfoca en el sector donde tú trabajas. Por tanto, si tú trabajas en una ciudad completa, puedes calcularlo por la ciudad completa, o si te enfocas en un par de comunas o sectores específicos, también lo puedes hacer ahí. Para nosotros, la forma más rápida y más sencilla es calcular esto con el mapa inmobiliario de House Pricing, que tiene ahí la herramienta del mapa inmobiliario, que es gratuita, o sea, tienes que tener la cuenta, pero usar el mapa es gratuito, y tú puedes, por ejemplo, visualizar una ciudad o una zona, crear incluso un polígono, y puedes ver, primero, pones por casas, supongamos que te enfocas en casas de departamento, entonces pones casas, haces el polígono y pones el promedio y te aparece así, dice, por ejemplo, te aparece un gráfico con las últimas ventas de los años, de los últimos 5 años, entonces puedes hacer como esa ingeniería inversa. Supongamos que tú dices, oye, en mi comuna se venden
500 casas al año. Vuelve a hacer ejercicio por departamento, se venden 500 departamentos al año, por lo tanto la venta promedio del año sería 1000 y ahí lo divides por meses. ¿Se entiende? Sí, ya, ok, gracias. Lo podemos ver quizá con más detalle en alguna reunión de análisis de cartera, pero se puede hacer así. Si no tienes acceso a ese tipo de herramientas, claro, ahí no sabría cómo dilucidarlo. Pero en general, en cualquier ciudad grande se venden muchas propiedades y nuestra participación siempre va a tender a ser plausible, digamos. Gracias igual, Verónica, por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ya, si no, vamos entonces de lleno al proceso de captación, que es bien, bien interesante. Ya. Entonces, tenemos aquí un proceso de captación que yo lo identifico como captación rápida o captación veloz, porque a nosotros al menos nos está permitiendo ser muchísimo más rápidos, operativos y eficientes en la parte de la captación. Literalmente yo lo percibo en mi propia inmobiliaria, que es literalmente como tener una fábrica. Es tener una fábrica de captaciones, tú sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer, tienes los roles súper claros, y no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces la captación es como un poco como improvisada, ¿no? Como que yo converso con el propietario, veo más o menos si capto o no, algunas veces hago visita, algunas otras veces no, es como muy al lote, y esto te lo ordena completamente y te permite ser operativo, incluso poder delegarlo fácilmente. O ampliar tu capacidad, por ejemplo, de tener equipo y tener agentes, y ya todos saben cuál es el proceso. Entonces, ayuda mucho en eso. Y este proceso se divide en 4 fases. También lo vamos a ver en la parte de venta. Lo vimos también en una semana pasada, pero conviene eh, verlo bien y estudiarlo en profundidad. Ya, la parte 1 es el marketing, ¿cierto? Básicamente, ¿qué es lo que me resuelve el marketing? Generar contactos. Nada más que eso. Siempre digo, el marketing no vende, el marketing no capta. El marketing lo único que hace es generar los contactos, ¿ya? Entonces acá, obviamente, el marketing tenemos todo lo que tiene que ver con anuncios, contenido, lo que implementamos nosotros por ustedes, que es la generación de leads. ¿Y cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir la efectividad de los anuncios? Tenemos 2 métricas fundamentales, que son el CTR y el porcentaje de conversión. Esto es más técnico, no me quiero detener tanto acá porque es resorte más bien de los anuncios y de quién les gestione los anuncios, pero sí, para que tengan claridad, ¿qué es lo que entendemos por CTR? ¿Cuántos clics recibe mi anuncio versus el alcance del anuncio? Que es cuántas cuentas lo ven. Y el porcentaje de conversión es cuántas personas envían formulario del porcentaje de clics o de la cantidad de clics. Entonces, en CTR nosotros esperamos, en cuanto a esta métrica, que sea mínimo del 3%. Y ahora es importante, esta no es la métrica de CTR que nos entrega Meta por defecto. Meta nos entrega clics sobre impresiones, que es una métrica también de CTR, pero normalmente ahí gira en torno al 0,5 o 1%. En clics sobre alcance, que yo le llamo CTR ajustado, esperamos que sea sobre el 3%. Por eso le digo que esto es más técnico, porque es más de métricas. Y en conversión a formulario, mínimo esperamos que sea 10%. O sea, de cada persona que hace clic, que el 10% llene el formulario. Ok, eso es marketing, eso es lo más técnico, pero ahora vemos el proceso comercial, que es lo que les compete 100% a ustedes, y es donde aquí hay que ser súper estricto en cómo medimos este proceso. Primero, los roles comerciales. Aquí podemos definir básicamente 3 grandes roles en la captación, que es un rol de setter, uno de ejecutivo o ejecutiva y uno de closer. Ahora, estos roles los pueden hacer 3 personas distintas o los puede hacer una sola persona, pero es importante tener claros los roles porque cada rol ejecuta una función diferente, ¿ya? En nuestra inmobiliaria, nosotros como tenemos un equipo de 5 personas, tenemos una persona que solo se encarga de ser setter, ¿ya? No va a visitas, no hace cierres, no hace AMC, solo setter. O sea, es el call center de la agencia. Es la persona que está encargada de recibir los leads, hacer seguimiento, agendar visitas, pero todo por teléfono y por WhatsApp. Entonces, es bueno tener un setter que solo sea setter,
porque es como que tengas un call center que su única función es atender leads y entonces no se te pasa ningún leads, todos los leads tienen atención rápida, ¿te fijas? Muchas veces cuando trabajamos solos o solas nos pasa que por estar haciendo visitas y el resto de acciones, dejamos de lado o se nos pasan los leads que llegan, ¿cierto? O no tenemos quizá la habilidad, o no tenemos los guiones comerciales de cómo preguntar, o llamamos a uno, le mandamos WhatsApp al otro y se nos olvida volver a llamar y no tenemos un proceso de seguimiento eficiente. Entonces, el hecho de tener una persona de mi equipo 100% encargada de esto permite que este proceso sea mucho más eficiente, porque tiene un proceso claro y solo se dedica a eso. ¿Te fijas? Es como, por eso es como una fábrica, porque cada pieza del embudo lo hace solo una persona. Y es como ensamblar un auto con distintas partes. ¿Qué es lo que esperamos del setter? Ya sea que, insisto, sea una persona dedicada a esa función o si tú trabajas solo o sola, ¿qué es lo que esperar de esta función? Número uno, una métrica de cantidad de contactos. Tienes que tener una métrica de cuántos contactos o cuántas interacciones vas a tener al día con los leads. Y ahí, una métrica base para captación es al menos generar 10 conversaciones con leads nuevos y 10 seguimientos. Esa métrica va a variar de acuerdo a capacidad, lo que estés invirtiendo, si tienes o no tienes equipo, cuántas campañas de captación tengas activas, ¿se entiende? Si tú tienes una campaña de captación y te están llegando 1000 leads, obviamente necesitas hacer más de 10 contactos al día. Pero en principio, yo recomiendo, digamos, para la mayoría, que tengan esa métrica en mente. O sea, como setter voy a hacer al menos 10 conversaciones con leads nuevos que hayan llegado en las últimas 24 horas y al menos 10 seguimientos con leads que hayan quedado de la semana pasada, del mes pasado, etcétera. ¿Cierto? Insisto, tú esto lo podrías modificar y podrías decir, por ejemplo, yo voy a hacer 10 contactos nuevos y 20 seguimientos, suponiendo que tienes mucho seguimiento. Y está perfecto, pero tienes una métrica a la cual apuntar. Entonces, no terminas el día sin haber hecho tus 10 contactos nuevos y 20 seguimientos. Y, súper importante, ¿qué es lo que esperamos nosotros respecto de la cantidad de agendamientos? De todos los leads que llegan de captación, yo espero al menos que el 20% pasen a una primera visita de precaptación. ¿Ya? O sea, si tengo 20 propietarios, yo quiero al menos agendar 4 visitas de precaptación. ¿Cómo estamos pensando aquí el proceso de captación? Y esto es súper importante y a nosotros nos ha como revolucionado la forma de captar. El setter lo único que hace es validar una serie de informaciones previas con el cliente. O sea, validar esa información y calendarizar visitas. Les voy a mostrar ahora en un segundo la información que nosotros validamos. Luego, en la segunda etapa, tenemos un ejecutivo o ejecutiva que lo único que hace es ir a la casa y hacer un levantamiento de información. No va a sacar fotos para los portales o para las campañas, no va a conversar de exclusiva, no va a conversar de comisión. Solo va a levantar la información de la casa y a generar, a conocer al propietario y a generar un contacto con el propietario. ¿Ya? De esta persona, de esta figura que nosotros llamamos el ejecutivo o ejecutiva, esperamos un 100% de asistencia, o sea, que de todas las reuniones que agendó el setter, asista a todas, ¿cierto? Y que de esas visitas que hizo de precaptación, agende reuniones de captación con al menos el 80%. O sea, descartamos ahí un 20% que puede ser porque fue a la casa y la encontró que estaba en un sector muy malo, o que la casa estaba destruida, no había ninguna posibilidad, o que el propietario era digamos, no se podía trabajar con esa. Hay un margen de error ahí y nosotros descartamos o dejamos que ese ejecutivo pueda descartar un 20%. Pero queremos al menos que un 80% pasen a una reunión de cierre. Esta reunión es online, ¿ya? Y en esta reunión, donde entra la figura del closer, es donde nos jugamos las cartas de la captación. ¿Qué hacemos en esta reunión? Con toda la información levantada previamente, y le pedimos el rol a la persona, tenemos fotos que sacó el ejecutivo, pero solo para efectos de
conocer la propiedad, creamos un informe de nuestra autoría, obviamente basado en un informe de tasación online, que viene con todos los antecedentes de la propiedad. Viene con la pluralidad del sector, las últimas ventas comparables, precios recomendados, plan de trabajo propuesto, plan de marketing propuesto, nuestros diferenciales como empresa. Viene como toda la presentación de venta en un informe, se la presentamos online al propietario y ahí es donde nos jugamos la exclusiva, la comisión y el precio de la propiedad. Entonces, yo seré el que tiene la tarea difícil de hablar de eso. El ejecutivo no. El ejecutivo no se enfrasca en conversaciones de precio, de exclusiva, y el setter tampoco. Si al setter le preguntan, oye, ¿y ustedes cuánto cobran? ¿Cuánto cobran de comisión? El setter dice, el usual, es conversable, no se preocupe que eso lo va a ver después. No es problema el setter entrar en discusiones. ¿Y usted trabaja con exclusiva, sin exclusiva? Mire, nosotros trabajamos con exclusiva, sin exclusiva, depende mucho de la propiedad, pero no se preocupe que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el closer es el que tiene la función de entrar ahí al roster, digamos, con el cliente y tener esa conversación difícil. Adelante, Ana. Hola, ¿qué tal? Ana, por acá, yo de Perú. Algunos no Hola, me hola. conocen. ¿Qué tal? Ya, a ver, quería comentar. Entonces, la función del ejecutivo es prácticamente hacer el prefiltro, digamos, ¿no? De la propiedad, más no, pero también va a recoger información como para poder evaluar la propiedad, entiendo yo, y con eso ya descartar si bueno, ya alguna vez recogida la información, descartar si la propiedad es vendible o no, ¿no? O se ajusta al precio de mercado. ¿Es correcto? ¿Eso es la Correcto, función? sí. El prefiltro nosotros lo dividimos en el setter y en el ejecutivo. ¿Por qué? Mira, y eso es lo que quiero mostrarles rápidamente acá. Voy a mostrar aquí qué es lo que nosotros evaluamos en... Aquí está. Ya. Se ve, ¿cierto? No sé si puedo hacer un poquito más de zoom. Denme un segundo. Ahí está, ya. Entonces, nos llega un nuevo propietario por la captación, ¿cierto? Lo que hace la setter es, obviamente, darle la bienvenida, decirle muchas gracias, usted se puso en contacto con nosotros para vender un departamento que tiene en la comuna tanto, ¿cierto? Y ahí el que te dice sí, qué sé yo, y empieza la conversación, puede ser idealmente por teléfono porque es más rápido o por WhatsApp. Y aquí la setter tiene todos estos criterios que ella debe evaluar. Tipo de propiedad, más o menos dónde está, el motivo de la venta, intención en el sentido de si tiene apuro o no tiene apuro, precio deseado de venta, quiénes son los dueños, más o menos el estado de la propiedad, si la tiene publicada con otros agentes y con cuántos. ¿Te fijas? Entonces, esto es lo que busca la setter evaluar antes de la primera visita. Por supuesto, no todo el tiempo se puede evaluar todo esto. Por ejemplo, el estado de la propiedad es mucho mejor que lo vea el ejecutivo de la visita, porque lo va a ver. ¿Te fijas? Entonces, al menos yo necesito, en la primera conversación con el cliente, saber qué tipo de propiedad quiere vender, ¿cierto? Eso viene en el formulario, pero obviamente yo le pregunto, ¿dónde está? ¿Cierto? Oiga, ¿por qué quiere vender? Más o menos, ¿cuándo le gustaría vender? Si tiene apuro o no tiene apuro. Y el precio deseado de venta. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí saber si es un cliente que voy a pasar, por ejemplo, una primera visita o no. Yo diría que esto es como lo más importante. Lo más importante que yo necesito saber en la primera conversación con el cliente. Yo lo puedo saber en 5 minutos. Si tú hablas con el cliente, en 5 minutos sabes todo esto, ¿cierto? Lo demás, si tú te fijas, es un poquito más secundario y lo puede evaluar el ejecutivo. Por ejemplo, la cantidad de dueños. Ok, lo puede evaluar el ejecutivo o puede en el transcurso de los días pedirle más información, si le quieres pedir documentos, todo eso lo puede hacer como después. El estado de la propiedad lo vas a ver. También el ejecutivo puede preguntar en la misma visita más antecedentes. Entonces, no sé si me entiendes, que hay un primer filtro que el que hace el setter, que es como 5, 6, 7 preguntas fijas para saber si realmente vale la pena, para saber si realmente nos vamos a jugar y vamos a generar una visita, y hay otros criterios que ya tú lo puedes saber preguntándole al cliente, pidiéndole un documento, y ya lo puede hacer el ejecutivo de la visita. Entonces, el ejecutivo cuando va a la visita sabe lo que se averiguó y sabe lo que falta por averiguar. Entonces, en la misma visita, cuando estás conversando con el cliente, oiga, ¿y usted es el único dueño? Ah, oiga, y me comentó
mi colega que usted quiere vender porque se va a España, ¿cierto? Ah, cuénteme de eso, ¿cuándo se va a España? Y ahí tienes una conversación más profunda. Entonces, en la primera fase, que es el proceso que hace el setter y el ejecutivo, es puro, tú solo quieres saber información. Porque vende, cuándo, quiénes son los dueños, de hace cuánto que compró la propiedad o no, si tiene sentido lo que está haciendo o no, más o menos cuándo quiere vender. Tú solamente te quieres hacer un panorama del cliente y de la propiedad. Porque con eso, tú después vas a tener los argumentos, número uno, para saber si la tomas o no. Y número dos, para saber qué decir en el momento del cierre. Y saber si es un cliente que tiene apuro, si es un cliente que realmente está dispuesto a trabajar. Por ejemplo, si va a estar dispuesto a la exclusiva o no, porque tú vas a saber si ya la tiene publicada, hace cuánto tiempo, con cuántos agentes, cómo le ha ido con esa publicación, tiene visita o no tiene visita. Todo eso lo puedes evaluar en esta etapa de acá. Es como una mezcla. No sé si te queda como más claro. Por ejemplo, para nosotros es súper importante, para optimizar el tiempo, en la fase del setter le preguntamos el precio, más o menos el precio que tiene pensado en la venta. Nosotros vemos rápidamente los valores de la zona y si está muy disparado, nosotros no agendamos una visita precaptación. O sea, por ejemplo, nos llega un cliente que dice, no, yo tengo una casa que está habilitada como local comercial y yo quiero mínimo $500.000. Y yo voy a ver, y en el sector las últimas ventas del sector son por $100.000. Yo le digo, mire, ¿sabe qué? O sea, antes de hacer la visita y gastar tiempo, porque yo sé que ese cliente va a tener la objeción del precio, yo le digo antes, mire, ¿sabe qué? Nosotros realmente estamos viendo que en el sector un valor más de mercado podría ser, supongamos, entre 100 y 150. Y si el cliente me dice, ni por si acaso, no me hables de, yo mínimo $500.000. Ahí yo le digo, señor, gracias, que le vaya bien, pero no tenemos cobertura, qué sé yo, y no la agendamos esta visita. ¿Qué nos pasa? Supongamos una persona tiene un apartamento y dice, no, yo quisiera vender por $100.000, con eso necesito. Y tú vas a ver que las ventas o el precio del mercado son $90.000. Chuta, no está tan lejos. Entonces yo sé que quizá con una buena captación, con un buen proceso, indagando bien de sus motivaciones, haciendo un buen proceso de cierre, puedo ahí negociar algo. Pero si el cliente está muy disparado, al menos nosotros preferimos como ser más ahorrativos y enfocarnos en los clientes como que tienen la cabeza más en la tierra. Alguien podría hacerlo distinto. Ustedes me pueden decir, no, yo voy y doy vuelta al propietario. Está lo mismo. Tú calibras hasta dónde quieres llegar. Pero nosotros preferimos filtrar y trabajar con los que ya tienen como los pies sobre la tierra un poquito más, porque me aseguro que si voy a la captación y que si hago el informe, sé que puedo llevarlo a un precio real de mercado. Sonia. Solo quiero asegurarme de lo que dijiste. Hablaste de la reunión del closer que tenía que ser online. ¿Por qué tiene que ser online? ¿Por qué no puede ser? O sea, a mí tengo la impresión de que me daría mejor resultado presencial que online. Sí, totalmente. Es adaptable a como ¿Es tú opcional? lo prefieras. Por supuesto que sí. Ah, ya. Es que O sea, entendí que era como que tiene que ser online. Pero es que no, 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 no. no me calzaba ya. Si tú haces un proceso doble de una visita de reconocimiento y de contacto con el cliente y de levantamiento de información, y después quieres hacer otra presencial, estás en total libertad y de hecho mejor todavía. Pero nosotros, como para hacerlo más eficiente, hacemos una presencial y la otra online, como para ser más operativos con el tiempo. Pero si puedes hacer las dos presencial, tanto mejor. Y en el caso Va. de que uno es el señor Corales, donde es el dueño del circo y hace todos los papeles, ahí sería más recomendable hacerlo online, entonces la última, ¿no? Claro, dependiendo ahí si quieres cómo optimizar ese proceso, porque si vas a hacer tú misma, ya hiciste la visita, entonces el cliente ya te conoció, ¿te fijas? Es que a mí como que me da susto en esta última, en la del closer, como no estar ahí para sacarle la firma. Puede ser un poco cobardía, no sé. Claro, nosotros ahí hacemos la firma online. Ya. Pero claro, o sea, sí. Yo creo que también depende mucho del tipo de cliente. Si tu cliente quizás es más desconfiado, podrías preferir hacerlo presencial nuevamente. Ya. Ok. Gracias, Sonia. José pregunta, me gusta el sistema que se entrega, tengo una duda. ¿Cómo sería el caso del cliente comprador? Sí, lo voy a explicar ahora
ahora, a continuación, la parte de venta. Ya. Entonces, de esto podríamos hablar y profundizar mucho más en una reunión específica, pero quiero que entiendan como el panorama general. Esto me permite también, con estas métricas, saber y medir mi embudo de captación y saber dónde tengo que mejorar, cuándo tengo que invertir y todo lo demás. Por ejemplo, supongamos que yo recibo 125 leads de mis campañas de marketing en un mes. Significa que si yo agendo el 20% de eso a primeras reuniones de precaptación, debiese tener al menos 25 primeras reuniones de precaptación. Suponiendo entonces que de esas reuniones el 80% las paso a reunión de cierre, de esas 25 yo debiese tener al menos 20 segundas reuniones ya de cierre. Y la métrica que estoy considerando para cierre es 50%. O sea, de todas las reuniones que tiene mi closer, o yo mismo, así que soy yo mi setter, mi ejecutivo y mi closer, yo apuntaría a cerrar al menos la mitad. O sea, de todos los clientes a los que les paso el ACM, con el estudio de mercado, con mi plan de trabajo, mi plan de comercialización, mi mínimo es cerrar la mitad. O sea, siempre estoy descontando que algún par de personas me van a decir, no, es que no quiero trabajar en exclusiva, o no te acepto ese precio. Siempre van a haber esos casos, por lo tanto, apuntamos a cerrar eso. Si se cumplen esos supuestos, si yo tuve 20 segundas reuniones de cierre, voy a esperar cerrar al menos 10 nuevas captaciones. Y ahora les voy a presentar acá cómo lo tengo estructurado en esta pequeña calculadora. Entonces aquí arribita podemos ver el embudo de captación en sus 4 etapas. Mi marketing, mi setter, mi ejecutivo y mi proceso de cierre. Entonces acá tengo las métricas esperadas para cada etapa y en la parte amarilla yo puedo empezar a jugar con los numeritos. Nuevamente, todo va a partir de cuál es mi inventario necesario, ¿cierto? En este supuesto, yo digo que yo necesito tener un inventario aproximado de 15 propiedades para poder vender 3 al mes para alcanzar mi meta de facturación. Por lo tanto, yo digo, supongamos que tengo una campaña de marketing y mi costo por lead es de 5.000 pesos o $5. ¿Cuánto debo invertir y cuánto lead debo generar para tener esa cantidad de captaciones? Entonces aquí es el ejercicio. Si yo quiero tener 16 captaciones, que es a lo que ya apunto, si mi costo por lead es de 5.000, yo necesito 200 leads. Y si se cumplen todos los porcentajes, yo necesitaría invertir 1.000.000 o $1.000 para generar esas 16 captaciones. No significa que los tengo que invertir en un solo mes. Yo podría invertir 500.000 en 2 meses y alcanzar mi objetivo de captación en 2 meses. O dividir el 1.000.000 en 250.000 y alcanzar mi objetivo de captaciones en 4 meses. Entonces, todo esto va a depender de dónde estoy y a dónde quiero llegar. Si yo quiero generar las 15 captaciones que necesito, según mi ejercicio, de golpe y porrazo, bueno, ya sé que con este costo por lead necesitaría invertir esto para generar este resultado. Si es que se cumplen todos los porcentajes anteriores. ¿Se entiende? Entonces sí yo puedo ir calibrando y de alguna manera saber cuánto tengo que invertir para generar un resultado. Supongamos que yo digo, no sé, yo quiero 4 captaciones al mes. Ya. Entonces, se fijan, con este mismo supuesto, si yo quisiera, por ejemplo, 4 captaciones al mes, bastaría con generar 50 leads. Y si mi costo por lead es de 5.000 pesos, me bastaría con invertir alrededor de 250.000 o $250 para generar el resultado. Te voy a silenciar, Ricardo, ahí si quieres simplemente levantar la mano. Ahora, ¿qué pasa si mi costo por lead es diferente? Bueno, lo puedo factorizar acá. Supongamos que mi costo por lead es de 3.000. Bueno, necesitaría invertir $150 para generar las 4 captaciones. Y si mi costo por lead es, pongámosle, de 15.000 o $15, necesitaría 750.000 para generar las 4 captaciones. ¿Se entiende? Y yo sé que si mantengo ese ritmo, en alrededor de 4 meses debiese llegar a mi inventario necesario y así apuntar a la facturación mensual promedio que necesito.
Adelante, Michael. Hola, hola, ¿me escuchan o no? Sí, se escucha. Mira, el otro día hice un experimento, no soy muy experto en esto de la inversión de metas y todo esto bueno, vendiendo una casa en Pinares de Cachagua, 13.750 UF, invertí 35.000 pesos. A ver, hice dos experimentos, para hacerlo corto. Invertí 10.000 pesos. Se me generaron 5 visitas. Lo que tú bien has hecho, has explicado muy claramente. Dividí, no sé, por los 10.000 pesos en las 5 visitas, cada visita me salió X. De las cuales da lo mismo. Uno me dijo, no, ya encontré, otro me dijo, mira, estoy buscando, y bla, 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 bla. Se me generaron esa cantidad de visitas. Después invertí 35.000 pesos. Se me generó una visita. Bueno, en 7 días, ¿ah? Todavía me queda tiempo, pero ya voy muy mal, digamos. Porque invertí 30.000 pesos, 35.000, y he generado 2 visitas y llevo 3 días. Es decir, me está saliendo cada vez más caro, ¿me entiendes? Y yo no sé, porque mi hijo me ayudó en esta cuestión, no sé dónde está el error, porque mm, mm, tratamos de focalizar, digamos, en Facebook, digamos, por comuna, y al parecer no se puede afinar tanto, bueno, ahí es donde yo, ignorante en el tema, no sé cómo se puede hacer para afinar mucho más la puntería y decir quiero en esta comuna y en este sector, porque decir San Carlos Poquindo no es decir Las Condes, es San Carlos Poquindo, que no es lo mismo que decir Hernando Magallanes, Colón, Rotonda Atenas, es otro mercado. Entonces yo no sé si se puede segmentar o hipersegmentar con Meta o digamos con Facebook. No, Meta no, yo no permite ni recomienda hipersegmentar. Lo que sí tú puedes hacer es, y lo que está recomendando Meta es que tu mensaje sea muy específico. Ahora, lo que tú estás mencionando es directamente campaña de venta, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, ¿cierto? Sí. Entonces veamos ese embudo y después quizá podemos ver el caso particular. Ya, vale. Respecto del embudo de captación, ¿se entiende la lógica? ¿Se entienden las métricas? ¿Quieren revisar algo en particular? Ya. Personalmente para mí, lo bonito de este proceso ha sido que, como les comentaba anteriormente, para nosotros es realmente mucho más operativo. La conciencia de saber qué es lo que tienes que medir, a dónde tienes que apuntar y cuáles son las métricas que tienes que leer, literalmente se siente como que estás mirando una fábrica. Y esa es la gracia y eso es lo que quisiéramos que todos ustedes pudiesen como instalar en su negocio, salir de la impredictibilidad y de por qué no funciona, sino realmente empezar a mirar las métricas y saber de ahí dónde tienen que apretar las clavijas. Siempre obviamente van a haber cosas de marketing y cómo mejorar los anuncios, pero en principio general, entender esto desde la óptica general y empezar a implementarlo, para nosotros ha sido un cambio brutal en cómo se vive el negocio. Vamos entonces a la parte de ventas, el embudo de ventas. Y aquí tengo entonces el proceso de colocación. El proceso de colocación es similar en el sentido que también tenemos 4 grandes etapas, pero la métrica y a lo que vamos a apuntar es diferente. Entonces, vamos a ver etapa por etapa. Número 1, en la parte de marketing, obviamente tenemos ahí los anuncios de venta de propiedades, qué sé yo. También lo medimos por el CTR y el porcentaje de conversión. Pero ya en la parte comercial tenemos, si ustedes se fijan, son los mismos 3 roles. Setter, que es como el call center, ¿cierto? Que atiende los leads y hace seguimiento de cuando me llegan los leads por las campañas, o podría ser por portales también. El ejecutivo ejecutiva, que es el que gestiona la visita, y el closer, que es el que cierra la negociación, que podría ser el mismo ejecutivo o ejecutiva, dependiendo de los roles de su equipo. Las métricas que esperamos de cada parte son distintas. Número 1, del setter, esperamos que la cantidad de contactos sea mayor. ¿Por qué? Porque normalmente si tenemos varias propiedades en venta, podemos estar recibiendo muchos contactos por distintas fuentes. En cambio, en captación, normalmente uno tiene una campaña de captación, ¿cierto? Entonces aquí, nuevamente, lo importante es que ustedes se puedan fijar una meta de contactos diarios. ¿Cuántos contactos nuevos
tiene que generar mi setter, o yo si soy mi setter, y cuántos seguimientos. Entonces aquí ponemos, por ejemplo, no termina mi día si no he hablado con 20 nuevos compradores y no le he hecho seguimiento a 20 compradores antiguos. O podría ser 20 y 30, 10 y 15, ahí tú lo adecuas de acuerdo al volumen de tu negocio. Esto es súper importante. De los leads que me llegan por las campañas de marketing, ¿cuántas visitas espero agendar? Y esto te va a servir, Michael. 10% es el mínimo. De todos los leads que me llegan por una campaña de venta, yo espero agendar al menos el 10%. O sea, si me llegan 10 leads, yo quiero tener al menos una visita. Si me llegan 20 leads, yo quiero tener al menos 2 visitas. ¿Cierto? Y esa es la primera lectura que uno siempre hace y donde pueden aparecer interrupciones. Y no es poco frecuente que yo tenga 20 leads y ninguna visita. Y ahí entra todo el tema del análisis de qué es lo que pasa. Normalmente yo les digo, en el 90% de los casos, la responsabilidad es de la propiedad. O sea, si yo estoy haciendo bien el proceso de seteo, en el 90% de los casos es porque hay algo en la propiedad. O el precio, o la ubicación. A nosotros nos está pasando ahora con una casa que está a súper buen precio, pero cuando la gente se entera de dónde está, no les gusta porque está al lado de una población. Entonces, hay un tema ahí con la propiedad que tiene que ver con la ubicación. Entonces, normalmente son esos factores. Precio, ubicación, y por ahí está la cosa, ¿cierto? Pero mi métrica de rendimiento es 10%. Si yo estoy agendando 10% más, estoy bien en la parte de marketing. Y ustedes pueden decir, oye, pero es poco, o sea, de 20 leads, 2 visitas. Sí, lo que pasa es que siempre tienes que tener en cuenta que cuando recibes compradores, no, siempre la compra de una propiedad implica invertir plata, entonces no todos los compradores van y compran la primera propiedad que ven en redes sociales. Muchas veces la gente pincha el anuncio y después se entera que no me gustó el sector, no, que en realidad ahora que la veo es muy chica, no, que en realidad no tengo el pie, ¿te fijas? Entonces siempre hay un montón de temas comerciales y de la venta de una propiedad que finalmente es difícil, ¿no? La gente no compra las propiedades, las primeras propiedades. Entonces por eso nuestra métrica de agendamiento es 10%, versus en el caso de los propietarios que es 20%. ¿Por qué 20%? Porque para que tú visites la casa de un propietario, el propietario no te tiene que pagar nada. O sea, no cuesta nada que te llegue un propietario y decirle, hola, don Juanito, usted tiene una casa en tanto, ¿podemos ir a visitarla mañana? Entonces, como cuesta menos, por eso aquí la métrica de agendamiento es mayor. Pero en el caso de la venta, como hay plata, pie, ubicación y un montón de características que le tienen que calzar a la persona, apuntamos al 10%. Luego, el ejecutivo o ejecutiva es quien gestiona la visita. Yo diría que esta es la parte como más amable del proceso porque es recibir la visita, mostrarle la casa. Hay técnicas, hemos aprendido técnicas como de anclaje emocional, donde es muy bueno que tú hagas que la persona se imagine en la propiedad. Por ejemplo, cuando la persona está ahí mirando la casa, supongamos que está mirando el living, tú le puedes preguntar, oye, ¿y tú qué harías en este living? ¿O cómo te lo imaginas decorado? Entonces le empiezas como a instalar a la persona que se empiece a imaginar ya viviendo en esa casa. Oye, mira, ¿y esta cocina cómo la remodelarías tú? ¿Qué tipo de muebles le pondrías? Y así la persona empieza como a imaginar y a jugar con la casa y eso hace que genere ese vínculo emocional que es necesario para la venta. Súper importante. De todas las visitas que yo recibo, yo quiero que al menos una de cada 5 avancen a una oferta. Esa va a ser mi métrica de oferta. O sea, para tener una oferta yo voy a esperar al menos a tener 5 visitas. ¿Qué pasa si tengo más visitas y no tengo oferta? Tengo que preguntarle a mis compradores por qué. Y eso lo vimos en otro contenido que está grabado en School, que se llama visitas pero no ofertas. ¿Qué hacer en esa situación? Pero en principio, yo voy a pretender que de esas 5 personas que visitaron, una me haga una oferta. Y el closer acá, la función que tiene es, si la oferta es menor que el valor de la propiedad, tratar de llegar a una negociación, ¿cierto? E intencionar que de todas las ofertas, todas se cierren, con una firma de promesa. Entonces, un ejemplo que tenemos acá es, si yo tengo 50 leads para una propiedad, voy a esperar tener al menos 5 visitas. Como tuve 5 visitas, voy a esperar al menos que una haga una oferta y que esa se cierre. O sea, según esta métrica, lo mínimo que yo necesitaría para generar una venta por cada propiedad es 50 leads. ¿Se fijan? Porque es lo mínimo que yo necesito para tener 5 visitas y tener una oferta.
Nuevamente acá, en nuestra calculadora, tenemos el ejercicio, con todos los roles del proceso de ventas, y puedo hacer los cálculos. ¿Qué pasa si tengo una propiedad, no sé, que el costo por lead es de 8.000 pesos o $8? Necesitaría invertirle 400.000 para generar esas 50 primeros leads y tener esa primera venta. Ahora, aquí es donde yo creo que el proceso requiere más análisis, porque en el caso de la captación, yo diría, normalmente no es tan difícil agendar visitas de precaptación, no es tan difícil agendar visitas con los propietarios, porque, como mencioné anteriormente, no tienen que pagar nada, es gratis. En el caso de la venta es más complicado cuando, por ejemplo, tenemos leads pero no hay visitas, o tenemos visitas y no hay ofertas. Yo diría, lo más simple es cuando tengo visitas y no hay ofertas, siempre tengo que preguntarle a los leads qué es lo que pasa. Y ahí te van a decir, porque si tú tuviste una visita, tienes una oportunidad de preguntarle a ese cliente qué le pareció la casa, qué le gustó, qué no le gustó, qué le modificaría, cuándo piensa comprar. Entonces tú puedes tener una conversación en la visita. Entonces puedes saber. Entonces, si estás teniendo visitas con una propiedad, pero no se avanzan a comprar, hay una razón y tienes que preguntársela al cliente. Oye, ¿qué te gustó de la casa? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué cosa no te gustó? ¿Qué te podría hacer, por ejemplo, no comprar esta casa? Y ahí te va a decir, no, lo que pasa es que el patio no me gustó porque es muy chico. Y te va a dar una razón que tú dices, por esto no me están ofertando. O porque, no, lo que pasa es que vi que al frente hay unos departamentos nuevos que están al mismo precio, pero son nuevos. Entonces hay una razón de precio. Entonces ahí tú puedes saber y vas a modificar la captación o el marketing, ¿cierto? Pero lo difícil es cuando tengo leads, pero no tengo visita. Y ahí normalmente uno se quiebra la cabeza diciendo, chuta, el anuncio, la segmentación, un poco lo que dice Michael. En el 90% de los casos es la propiedad. ¿A qué me refiero con la propiedad? El precio, la ubicación, la presentación. Esos son los factores que nosotros siempre analizamos. Precio, ubicación, la presentación. ¿Qué pasa? A veces hay sectores que tienen poca demanda. A veces hay propiedades que están quizá poco competitivas respecto de precio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que desbloquear. Y ahí es un poco, hay factores que nosotros podemos controlar, como por ejemplo, no sé, si hay un tema de precio, podemos negociar con el propietario hasta dónde está dispuesto, podemos mostrarles datos, mire, en el último mes pasó esto, tenemos 100 leads, pero no hubo ninguna visita, claramente este es un tema de precio, y tú le puedes argumentar, tenemos los informes de tasación, y ahí el propietario te puede decir sí o no, y si te dice sí, ok, baja el precio, vuelve a hacer marketing, y si te dice no, nosotros le decimos, hasta luego, señor, muchas gracias. Y la saco de mis captaciones, porque no me sirve. ¿Te fijas? Si es problemas más estructurales como la ubicación, que nos está pasando con una casa ahora, que justamente tiene 50 leads, y me parece que hay como 2 o 3 visitas que se han caído por temas de ubicación, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Mostrar mejor la ubicación en los anuncios. Porque no es precio, no son las características, la propiedad está remodelada, está súper bonita, pero la ubicación es tema. La gente nos ha pasado con visitas que en el trayecto a la casa dicen, no, me arrepentí, no, es que aquí está muy mal el sector. Y se van en el camino a la visita. Entonces ahí nosotros no podemos cambiar la casa de ubicación, ¿cierto? Pero sí podemos ser más claros desde el anuncio y decir dónde está la propiedad, mostrar un mapita, mostrar una foto de dron que muestre el sector para que la gente que vaya ya sepa más o menos dónde está. Y no que se enteren de eso en el camino a la casa. Lo otro que vamos a implementar es que le vamos a pedir a los clientes que nos reunamos en un punto estratégico y nosotros llevarlos a la casa. Porque si van por su propio medio, se dan vueltas por la población y no les gusta el sector. Entonces, ahí es donde nosotros vamos optimizando y se requiere como esa mentalidad más estratégica de dónde está el problema y cómo lo corrijo, ¿cierto? Si es precio, puedo negociar o tratar de negociar con el propietario. Si es ubicación, no puedo mover la casa de ubicación, pero sí puedo mostrarla mejor, o ser estratégico, o decirle a la gente que llegue por la avenida tanto y no por la calle tanto, ese tipo de cosas. Yo diría que es lo más complicado para nosotros. Lo más complicado es este proceso, cuando hay siempre una campaña de venta va a tener leads. El problema es la visita. Entonces, esta es como una visualización general
del proceso de ingeniería inversa de nuestra facturación y del proceso de captación y el proceso de ventas. Les voy a dejar en el videito esta calculadora para que la puedan copiar y puedan ahí hacer sus cálculos de el ingreso mensual que necesitan, el inventario que necesitan y para que puedan hacer simulaciones con sus campañas de captación. Vean ahí el costo por lead, cuánto les está saliendo en promedio la captación y vayan calculando para tener la cantidad de captaciones que quieren al mes, cuánto debiese yo invertir. Y así ustedes van monitoreando su proceso. Lo mismo con las ventas. Me gustaría saber si les queda claro, ¿tienen alguna duda de este proceso? Nosotros vamos a empezar a subir estos procesos a los módulos comerciales para que lo tengan más presente y más paso a paso, ¿ya? Ahí voy a dejar unos minutitos por si alguien tiene alguna pregunta. Michael, Sí, yo el mismo preguntón. No, quería saber un poco, en breve, digamos, ¿en qué se basan estos números para decir, por ejemplo, de 20 clientes que me contactaron, el 10% es bueno, o el 5% es bueno, o el 7%? ¿De dónde entre comillas, se inventa esa cifra que es bueno o es malo, digamos? claro, está basado en Estadística, no sé. estadísticas históricas y promedios históricos de los buenos procesos Ya. y como de los promedios. Porque sí, mira, a nosotros nos ha pasado vender una propiedad en una visita, pero no es el promedio. Ya. Y a diferencia de esto, me gustaría saber si alguien de ustedes ya está trabajando, aunque sea distinto, con un proceso que sea igual de estandarizado. En el sentido de que tiene sus roles claros, qué preguntar, qué decir, cómo medir, a qué apuntar, aunque sea con otra estructura, con otra estructura de roles y de hitos, tanto para la captación como para la venta. ¿Alguien ya tenía algún sistema como súper estructurado de captación y venta? O como yo creo que nos pasa cuando hablamos con la mayoría de corredores, que en el fondo es como vamos viendo. ¿Sí? A mí me pasa, lo que pasa es que como cada persona es distinta y cada día es distinto y las familias que van son distintas, a ver una casa en particular que estoy tratando de arrendar, mi proceso mental dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Como que le miro las caras un poco, veo un poco el perfil de la persona y digo, ¿les gusta el lugar? Momento como el silencio dice mucho, entonces, hoy sí, nos encanta, qué sé yo, papá. ¿Y qué es lo que les gusta? Mira esto, ya, entonces me voy un poco por ese lado, ya. O a veces cuando les muestro la casa y la casa está vacía, porque a veces las casas están amobladas porque el arrendatario todavía no se va. Bueno, perdón, estoy hablando de arriendo, no de venta, pero el proceso es parecido. Sí, Entonces, yo lo hago al revés, no sé si caigo de repente en el error, y les digo, imagínense un mueble aquí bonito, qué sé yo, y una linda planta. Empiezo yo como a hacerme yo el rollo para transmitírselos a ellos. Entonces ellos se miran a las caras y dicen, sí, mira, podría ser, sería bonito. Tal vez debería hacerlo al revés, como lo que tú decías. ¿Cómo se imaginan decorado esta casa? Tirar la pelota a ellos y no exacto. jugarla yo. O sea, son detallitos, digamos. Sí, este proceso de venta aplica también para arriendo. Si ustedes se fijan, era la misma etapa, marketing o promoción, alguien que tiene que hacer el primer contacto o el call center, alguien que tiene que hacer la primera visita y luego el cierre. Entonces, se aplica también para eso y claro, sería ahí, por ejemplo, una optimización para ti, efectivamente como intencionar que salga de ellos, cómo se imaginan,
porque de esa forma ellos ya se empiezan como a apropiar del inmueble imaginariamente. Así es. Y en el tema de la venta, o sea, la venta tiene obviamente muchos factores racionales, que son el pie, el crédito y todo el tema, pero también donde tú vas a vivir es netamente emocional, la casa tiene que calzar con tu estilo de vida, con si tienes o no tienes hijos, con el trabajo, todo ese tipo de cosas. Entonces yo tengo que ir a la propiedad y de alguna manera sentirme ahí. Por eso es tan delicado cuando las propiedades que mostramos no están presentables, o hay un olor, o hay algo, porque en el fondo la gente va y siente rechazo, y por mucho que todas las demás variables calcen, ese rechazo instintivo ya es una barrera. Claro, y si es para invertir, o es para vivir el mismo, digamos. Ahí también hay una diferencia en tema de la ubicación, en tema de la rentabilidad. Porque si lo voy a comprar para mí, tal vez no me voy no me voy a preocupar tanto de la rentabilidad, me da lo mismo, entre comillas, digamos. Sí, totalmente. Ese es un súper buen tema. Nosotros siempre definimos o diferenciamos dos tipos de cliente. El cliente que compra para vivir y el cliente inversionista, que son dos perfiles distintos, tal como tú señalas, tienen necesidades distintas. El comprador para vivir, como tú dices, no busca una rentabilidad, sino que busca un espacio particular, un estilo de vida particular, que es muy particular de la persona. O sea, no hay dos compradores iguales. Quizá uno puede encontrar cierta regularidad, qué sé yo. Y en el caso del inversionista, el inversionista muchas veces ni siquiera necesita ver la propiedad, porque lo único que quiere son números, plusvalía, rentabilidad. Claro, Entonces, por ubicación, no ejemplo, sé. un inversionista, la reunión, o sea, no necesariamente haces una visita, sino que la parte del ejecutivo lo reemplaza por una reunión o una asesoría. Que, por ejemplo, cuando supongamos que los brokers que tienen un montón de proyectos, en vez de llevar a la persona a una visita, lo que tú haces es una asesoría de inversión, donde la persona te cuenta cuánto dinero tiene, qué es lo que busca, qué sé yo, y tú le presentas 3 proyectos de inversión de acuerdo a su perfil. Entonces, reemplazas ahí no es una visita, sino que es una reunión de asesoría. Pero el proceso es el mismo, o sea, tienes que tener un setter que lo agende, alguien que haga la asesoría y que recopile los antecedentes del cliente y le presente la información, y alguien que lo cierre, que puede ser la misma persona u otra. ¿Te fijas? Que alguien que le saca ahí la reserva. Yo creo que todo esto que tú planteas aquí es como súper ordenado, como para cuando uno ya empiece a implementar un equipo más grande, porque yo creo que para los que trabajamos solo hacemos quizás inconscientemente cada uno de estos pasos, no tan ordenado, ni con tanto número, ni como tan en forma de embudo, pero yo creo que todos nos preocupamos del marketing, de qué sé yo, no sé, pues de llamar, de organizar una reunión y después tratar de hacer un cierre, pero lo hacemos todo como, es como parte del camino, más que un orden. Pero así queda súper claro para cuando uno empiece a hacer crecer el negocio y empiece a entrar gente. Entonces, súper bueno tenerlo así. Yo creo que has dado en el clavo, porque Mm. cuando tú tienes este proceso, después crear equipo es fácil. O sea, nunca es fácil, pero me refiero a que si tú ya tienes el proceso ordenado, documentado, los roles, las métricas, después metes gente y puedes meter infinitos agentes a aplicar el mismo proceso. Entonces, esa es la clave de la escalabilidad. Cuando ya tienes esto estructurado, ordenado, tienes tus métricas, sabes lo que te funciona, lo que no, qué sé yo, después puedes ampliar tu equipo y ya tienes el sistema armadito y empiezas a liberar tiempo tuyo de la operación diaria. Así que, fantástico. Hay que puro meter propiedades nomás para poder meter gente para trabajar. Exacto, exactamente. Claudia, Hola, hola. Sí, yo quería contar un poco mi experiencia, porque he hecho harto ensayo y error, y este año empecé como a profesionalizar un poco más el tema de la captación, porque yo trabajo sola, no tengo equipo todavía, ahora a partir del próximo mes voy a tener una primera agente. Entonces, todos esos pasos que tú mencionas, yo los estoy haciendo, pero toda la vez, es como en una pura reunión. Entonces, desde que empecé a trabajar con Propitech, me es mucho más fácil presentarle a la gente con argumentos el análisis de mercado, la tasación, ¿cachai? Entonces, en un primer contacto telefónico, ya sea referido o, no sé, un contacto en frío,
La clave para mí es saber qué expectativa de precio tiene el cliente. Entonces ahí yo cacho al tiro si está en Narnia o está en la realidad, ¿cachai? Entonces, agendo una reunión ya sea presencial o virtual. Presencial la he hecho más que nada cuando es una sucesión y yo le digo, no, quiero que estén todos porque no quiero como hacer el trato con uno y después que tengamos todo listo salgan los otros hermanos, familiares a decir yo no quiero. Y ha resultado bastante bien eso, que todos estén ahí, todos digan su opinión, su motivo por el que quieren vender y yo les presento el análisis y los aterrizo en el precio y ahí recién vemos si pasamos a la etapa de avance de ir a la propiedad. Por ejemplo, me pasó con unos hermanos que quieren vender, unos querían vender la casa, otros no, pero al final la van a vender. Y la casa está arrendada. Entonces, yo pido la dirección, incluso antes de la reunión, la googleo para cachar el sector, el precio, y justo la casa es como la más fea de Frontipo, de la cuadra. Y ellos me reconocieron que sí. Y fuimos a verla, y claro, la señora que vive ahí tiene la casa patas para arriba y un olor a perro así, pero insoportable, las paredes como oscuras, entonces la casa tiene potencial, pero yo digo, si traigo a alguien aquí, ya el puro olor, como tú decías, no. Entonces dije, no, esto no tiene luminosidad, así que no, yo les sugiero no traer a nadie porque se van a espantar, y más encima para el precio que ustedes quieren, que puede llegar al precio, pero no así como está la casa. Entonces, comprendieron y ahí están viendo entre ellos cómo hacen, pero yo no avanzo si eso está así porque es perder mi tiempo. Y con otro que he hecho la reunión online, les digo al tiro ya, esto aquí, acá, el análisis, bla, 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 me dicen, ya sí, quiero, me mandan fotos de la propiedad que ellos han tenido, y digo, ya, pero yo necesito mis propias fotos, ya, listo. Y de ahí pasamos a lo otro y se firma la autorización de venta. Pero hago como toda la vez. O sea, ahora igual me gustaría empezar a seguir puliendo eso e ir a hacerlo como quizás más paso por paso, como lo estás sugiriendo tú, más ahora que voy a incorporar a una persona al equipo y ahí cachar. Yo nunca he trabajado así con agentes, entonces estoy también viendo cómo se hace eso. Estoy como dándole y ajustándole en el camino. Te va a ayudar muchísimo porque puse acá los criterios que nosotros queremos saber antes de cualquier cosa o que sacamos en el proceso de setter y también en el proceso de la primera visita. Ya lo primero, obviamente, tipo de propiedad, dónde está, por qué quiere vender, para nosotros es súper importante. No es lo mismo, no es lo mismo alguien que dice, no, quiero ver si es que la vendo, no tengo ningún apuro. Alguien que dice, necesito venderla mañana porque me separé, qué sé yo. ¿Cierto? La intención de venta, lo voy a cambiar acá por mejor apuro. ¿Qué tan apurado está? ¿Cierto? Esto es lo que a nosotros nos dice si la persona va a avanzar rápido o no, si va a estar dispuesta a un precio de mercado o no, ¿te fijas? Precio deseado de venta, lo que tú dices, súper importante. Nosotros lo preguntamos rápidamente en la parte del seteo, o sea, cuando recién nos llega el lead, y hacemos lo mismo que tú dices, porque no queremos ir a una previsita o a una visita de precaptación con alguien que tiene un precio, como tú dices, por las nubes. Entonces, solo le avanzamos a la fase 3 y 4 cuando hay alguien que tiene un precio más o menos realista. Que llegue un propietario que justo quiere el precio de mercado o bajo el precio de mercado es difícil. Pero si está 10, 20, 30% y más encima una persona que tiene apuro y más encima necesita vender y tiene todas las razones del mundo para poder vender, nosotros decimos ya, el closer se la tiene que jugar y lo puede llevar a un precio de mercado. ¿Te fijas? Pero si la persona está disparadísima, más encima no tiene apuro, es como nosotros ahí le decimos, le cortamos entre medio y le decimos, mira, en realidad en este sector vemos que las casas se venden en tal y tal valor, te hace sentido, y si la persona nos manda a freír, no hacemos la visita, le decimos gracias, qué sé yo, lo descartamos. Tasación estimada, esto nosotros lo vemos puede ser con house pricing, con las herramientas gratuitas, como para ver más o menos el sector y tener un precio como mental de cuál sería un precio de tasación más o menos realista, ¿ya? Y eso lo usamos justamente para contrastar con el precio que quiere la persona y ver si vale la pena ir y captar o no. El rol, bueno, que lo pedimos para poder sacar el estudio de mercado, quiénes son los dueños, normalmente eso nosotros lo preguntamos en la visita, porque ahí cuando tienes el contacto con el cliente le puedes preguntar más cosas, pedir más documentos incluso.
y lo demás también. Entonces, esto lo van a tener ustedes para que lo puedan comenzar a aplicar. Y tal como tú dices, Claudia, yo creo que te va a ayudar muchísimo si incorporas nuevos agentes, porque dales un rol definido. Dale, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es que el agente entra en el rol de ejecutivo. Vale decir, nosotros tenemos marketing, que lo hago yo en la inmobiliaria, setter, que es una persona de nuestro equipo, y ejecutivos son como el agente que puede entrar a la agencia y el que se encarga de la visita y todo eso. Entonces ahí tú puedes tener ilimitado ejecutivo. El ejecutivo podría ser el mismo que el closer, pero nosotros tenemos un closer también dedicado que solamente hace esto. ¿Te fijas? O podrías incorporar a alguien que tenga la función de setter y ejecutivo también. Pero nosotros preferimos controlar nosotros el marketing y nosotros el CTO. ¿Te fijas? Perfecto, equipo. Les agradezco muchísimo. Voy a detener la grabación para que esto quede subido.